Hola, soy María Teresa Priego. Bienvenidos a nuestro programa Abiertamente. Nuestro tema de hoy es lo que llamamos ataque de pánico, la repentina crisis de angustia sin razones externas, cuando la angustia nos invade de una manera que vivimos como incontrolable. Escuchando y leyendo testimonios para el programa de hoy, me sorprendió la vergüenza que provocan en quienes lo viven. La cantidad de personas que escriben en redes, cito, tal vez solo lo hago para llamar la atención, descalificándonos de entrada, juzgándose. Cada persona trae su costalito a cuestas. ¿Por qué los dolores emocionales nos avergüenzan? ¿Por qué estigmatizamos a las personas cuando se manifiestan? Para hablar del tema, estarán con nosotros la psicoterapeuta con perspectiva psicoanalítica Jimena García y nos ofrecerá su testimonio la cantante y compositora Isa Espi. Tendremos también, como cada semana, nuestros habituales sondeos de calle y la esquinita de lecturas y películas. Hay que hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. Para adentrarnos un poco en el tema, tenemos algunas reflexiones que nos comparte nuestra compañera, la cineasta Stephanie Brewster. A muchísimas personas nos ha sucedido padecer lo que llamamos un ataque de pánico. Saber qué suceden y en qué consisten nos permite reducir el estado de miedo extremo que provocan. Son comunes, le suceden a millones de personas en el mundo en distintos periodos de sus vidas. Duran segundos, minutos y pasan. La certeza de que son pasajeros y no el principio de una catástrofe desconocida nos ayuda a manejarlos mejor. Reconocer y nombrar es muy importante. Lo que estamos viviendo es una crisis de angustia de orígenes que al menos en ese momento ignoramos. En la crisis de angustia, el desconcierto ante los síntomas que provoca aumenta el pánico, lo prolonga. Una camina tranquilamente por la calle y de pronto, sin que nada especial haya ocurrido en la realidad, algo se apodera de nosotros. Una sensación de horror, de miedo extremo. Respiramos mal, el corazón galopa, nos sentimos extraviados, ajenos al mundo y a las personas. Una vivencia de un muy agudo desamparo, como si nadie pudiera ayudarnos. Lo más desconcertante del ataque de pánico es su sorpresiva irrupción. La sensación de peligro se instala. Pero ese miedo, que es una defensa indispensable ante un peligro real, es provocado en circunstancias que aparentemente no implican amenaza alguna. Si miramos a nuestro alrededor, no hay nada peligroso. Es más, todo parece en orden y el sol brilla. No nos queda entonces sino concluir que ese pánico nos los está provocando algo que traemos dentro, que estamos viviendo circunstancias en nuestra vida que nos empujan a una extrañeza interior. Esa inquietante extrañeza con respecto a una misma. El ataque de pánico genera el miedo a que se vuelva a repetir. Nuestra vida cotidiana puede verse afectada. Si nos sucedió en el metro, sentimos un miedo muy fuerte de tomarlo de nuevo. Si sucedió en una terraza de café, tenderemos a evitar las terrazas. ¿Quién querría deslizarse de nuevo a una vivencia de angustia insoportable? Respiremos hondo. No estamos perdiendo la razón. Solo estamos lidiando con experiencias en nuestras vidas particularmente difíciles y quizá aún no lo sabemos con claridad. Las crisis de pánico y su manera traidora de irrumpir es un foco de alarma, es un síntoma, y a los síntomas es bueno escucharlos. Bienvenida Jimena García, psicoterapeuta con perspectiva psicoanalítica, responsable de sede en Espora Psicológica en la Facultad de Ciencias de la UNAM, doctoranda en Subjetividad y Violencia por el Colegio de Saberes. Jimenita, bienvenida. Muchísimas gracias, Ter. Antes de entrar al tema, ¿sabes qué sería bien importante? Que nos platicaras de estos grupos de apoyo de la UNAM, uno de los que tú diriges. ¿De Espora? Sí. Ok. Bueno, Espora Psicológica es un programa dirigido a estudiantes. Se trabaja con ellos terapia psicoanalítica breve y desde una línea focalizada, es decir, lo que hacemos es tomar la problemática que llevan los alumnos a
a solicitar la atención y reciben un proceso de 14 sesiones de psicoterapia. A partir de las entrevistas de evaluación se determina cuáles son las necesidades que ellos tienen. Por ejemplo, si solamente requieren procesos psicoterapéuticos, si de pronto se requiere una valoración psiquiátrica. ¿Cualquier estudiante de la UNAM puede solicitar este apoyo? No. Espora funciona en facultades determinadas debido a que funciona con el presupuesto de cada facultad de inicio y hay programas, o sea, hay una Espora, por ejemplo, que está en Cultura UNAM, que ellos sí reciben a gente de la universidad, aunque no estén necesariamente inscritos, ¿no? En una de las facultades de sedes. Es una información importantísima de saber. Y ahora sí, vámonos al tema que nos asusta. Sí. Jimenita, ¿qué es un ataque de pánico? Okay, bueno, pues, sin causas externas, hay que aclarar. Sí, por supuesto. Bueno, un ataque de pánico es muy importante que tengamos presente que no podemos hacer una vía de generalización, sino una cuestión sintomática. Un ataque de pánico se caracteriza por una sensación inicial de desamparo, ¿no? Cuestiones de irrealidad, es decir, como si la persona no estuviera dentro de sí misma, como si no pudiera reconocerse. Hay palpitaciones de forma muy importante, o sea, sentimos esto como si fuera taquicardia. Sudoración, ¿no? Excesiva, en algún momento se pueden sentir hormigueos en las manos, náuseas, puede llegar a haber dolor incluso físico, como si hubiera algo que nos está atacando un tanto por dentro, y en algún momento podemos sentir sensación de desmayo. Sintomáticamente, si una persona presenta estos síntomas, entonces hablamos de que está sufriendo un ataque de pánico. Sin embargo, es importante dar cuenta de que los ataques de pánico también tienen que ver como con una circunstancia de vida de las personas. O sea, puede haber una persona que viene de una crisis de ansiedad y la crisis de ansiedad, desemboca a un ataque de pánico. O una persona donde no está pasando absolutamente nada y de pronto empieza a tener toda esta sintomatología. A mí me parece muy importante hablarlo. Yo por periodos he padecido ataque de pánico. Por eso me sorprendió mucho cuando invité a personas que me dijeron, sí, los he vivido, que se sintieran avergonzadas de conversar de ellos. Yo creo que es importante decirlo, sobre todo para que algunas personas que lo hayan vivido lo reconozcan y otras, si les sucede vivirlos, no aumenten su pánico, que fue lo que me pasó a mí la primera vez, porque yo no tenía idea de qué era eso. Y vienen todos estos síntomas físicos, Jimenita, que tú decías, pero la sensación interior es de catástrofe, de que estás a punto, o te vas a morir, ¿no? o te vas a volver loca. Entonces, por eso me parece tan importante decir, no es eso lo que nos está pasando, ¿no? Sí, poder saber en qué consiste justo nos ayuda a poder diferenciar o en su momento también poder identificar qué es lo que está ocurriendo, porque ciertamente hay personas que sufren un ataque de pánico y corren a emergencias porque sienten que está a punto de sufrir un infarto, ¿no? Entonces, evidentemente llegan, ¿no? Ahí, claro que traen la presión alta, etcétera, pero no hay otros síntomas que puedan decir, sí, claro, se estaba preinfartando. Entonces se hace una canalización, ¿no? Para ir a una cuestión psiquiátrica, que yo ahí considero que es muy importante, que claro, la valoración psiquiátrica es indispensable, ¿no? Pero también desde una cuestión mucho más humana, creo que es importante saber que hay algo que eso nos está indicando, ¿no? Sí, pero, a ver, cuando tú dices lo canalizan a psiquiatría, yo te diría por cosas que he escuchado en el mejor de los casos. Sí. Porque en general simplemente le dicen usted no tiene nada en el cuerpo, en el corazón físico. Pues no, en el corazón físico no, porque es el otro corazón, el metafórico, ¿verdad? Pero entonces lo que he escuchado es que salen las personas de allí y quienes la acompañaron le dicen, ya ves, no tienes nada. Claro. ¿No? Hay una descalificación del sufrimiento de la persona que sufre el ataque de pánico. Por supuesto.
Y a partir de eso es muy fácil llevar a una persona como a un estigma, ¿no? Como otra vez vas a hacer un drama, ¿no? Otra vez vas... Y las personas se vuelven personas que sufren mucho porque sí lo están viviendo, porque lo están sintiendo, pero de pronto ya no lo pueden compartir con los demás porque lo que aparece es me acerco a cualquiera y esa persona va a descalificarme, ¿no? O sea, no se vuelve algo que no es hablado y que incrementa de esa manera las cuestiones sintomáticas. ¿Y hay aproximaciones a esta idea de por qué no sucede? Sí, por ¿De supuesto. dónde vienen? Porque, de verdad, o sea, puede suceder a mitad de un parque en un día soleado y muy feliz. Y de golpe, ¡plac!, algo te ataca por dentro, ¿no? Claro. Claro que hay aproximaciones. Es importante no llevarlo a una generalidad, ¿no? Pero normalmente cuando nos encontramos ante un ataque de pánico, hubo algo que pudimos haber conectado desde el inconsciente, ¿no? O incluso en espacios de mucha calma. Por ejemplo, estaba yo un día caminando en un parque, en un día soleado, y de pronto llega esto y ataca. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué pasa cuando uno está en calma, por ejemplo? ¿De qué puede dar cuenta emocionalmente? ¿No? A veces estamos tan ajetreados en lo cotidiano que no alcanzamos, ¿no?, como a ocuparnos de qué es lo que estamos sintiendo. De pronto estamos en una vía de tranquilidad y aparecen los síntomas como tocando el timbre y diciendo, buenos días, aquí estoy, ¿no? O sea, es un foco de alerta. Es un foco de alerta, por supuesto. Hay algo que tenemos que atender. Lo que nos están diciendo el ataque es, hay algo de lo que no se ha hablado, hay algo que no se ha elaborado, que normalmente tiene que ver con cuestiones anteriores. O sea, no sé, por ejemplo, una persona que chocó, ¿no? Chocó, llegó la aseguradora, no sé qué, ¿no? Se arregló el problema, estuvo todo muy bien y un mes después, de la nada, o sea, despierta en la noche sudando, con el corazón muy acelerado y dices que no entiendo, no ha pasado nada. En ese momento no, pero antes hubo una circunstancia que entró ahí. Ahí podemos pensar, por ejemplo, las cuestiones de estrés postraumático, ¿no? O sea, las personas que pueden tener ataques de pánico se puede asociar con estrés postraumático. Nos vamos a detener un momento, Jimenita, por favor, y usted y yo, ¿a qué le tenemos miedo? Nos vamos a un corte, regresamos en un ratito. Continuamos con nuestra invitada, la psicoterapeuta Jimena García, el tema los ataques de pánico. Jimenita, nos estabas hablando del trauma. Sí, les decía que un ataque de pánico puede derivar de una situación traumática, ¿no? De un evento traumático. Todas las personas tenemos una capacidad diferente para asimilar una circunstancia en términos de crisis. Hay quien reacciona al momento y hay quien no reacciona mucho tiempo después, ¿no? Pero las personas que reaccionan mucho tiempo después, a pesar de que les dicen de pronto, oye, qué fuerte eres, ¿no? O sea, llevaste esto de una manera sorprendente. Lo que no sabemos es que ahí se está creando una bomba de tiempo y lo que va a ocurrir es que en algún momento va a explotar. Por ejemplo, un día caminando por el parque, ¿no? Hay situaciones que pueden derivar desde ese espacio. A veces tengo la impresión que puede ser una especie de repetición de algo muchísimo más remoto, no un trauma de infancia, por ejemplo, o no necesariamente un hecho traumático, sí una manera de vivir y de ser tratada, que te lleva, por ejemplo, al desamparo. ¿No? Porque tú lo mencionaste al principio del programa y esa sensación de desamparo y de aquí no hay nadie que pueda ayudarme, nos remite a una estación de infancia. Yo me pregunto si no puede ser un momento de la vida donde una crea que las cosas están estables relativamente bien y en realidad algo está sucediendo que nos remite a un pasado muy remoto, del que quizás no tenemos ni siquiera memoria. Sí, por supuesto que puede haber una línea de un pasado tan anterior donde no haya registro de memoria. Este momento de desamparo, ¿no? Es un momento que ocurre cuando, por ejemplo, los bebés se quedan solitos y comienzan a llorar
porque tienen hambre y su sensación es de que se van a morir, ¿no? O sea, si no llega un otro que auxilia. Y por supuesto que podemos remitirnos a una circunstancia muy particular. Tenemos que recordar que todos nosotros nos constituimos en relación al otro, ¿no? Entonces, si de pronto sentimos que no hay nadie que pueda ayudarnos, eso nos llevaría a una sensación de muerte. O sea, me voy a morir, voy a quedar, ¿no?, sin nada que me esté enlazando en la vida. Y ahí, por ejemplo, podemos tener anterior una crisis de ansiedad. Hay algo que nos está diciendo que necesitamos ayuda y eso puede brincar a un trastorno, a una crisis de pánico. Sí. Jimita, te voy a presentar a nuestro fetiche de hoy. Acá está. Esta pintura de Remedios Varo se llama Encuentro. La personaje tiene un rostro desolado, una mirada medio perdida. Algo busca en ese cofrecito que acaba de abrir. Del cofre emerge un rostro idéntico al suyo, como si fuera un espejo, pero ella ni siquiera lo mira. O quizá ya lo miró ese rostro que es el suyo y no pudo reconocerse en él. A todos nos sucede extraviarnos. A todas y a todos nos sucede necesitar empatía, necesitar por momentos ese apoyo, esas palabras que nos ayudan a reconocernos. Me encanta Remedios Varo. Sí. Me recuerda mucho a lo ominoso. Lo ominoso me parece importantísimo como concepto, pero nos los tienes que explicar, por favor. Sí, por supuesto. Lo ominoso tiene que ver con una circunstancia, un momento o un encuentro de algo que ya sabíamos o ya conocíamos, pero se presenta de manera impredecible, ¿no? Entonces, puede ser un recuerdo, puede ser una voz, puede ser una imagen, ¿no?, que de pronto llega y se apodera de forma tal que estamos en ese encuentro, pero no sabemos cómo encontrarnos con eso, ¿no? O sea que puede ser terrorífico, bueno, en realidad lo ominoso es terrorífico, ¿no? Porque no esperábamos que estuviera ahí. En este libro que estaba leyendo, que a rato se los recomiendo, de Christophe André, de Psicología del Miedo, él cuenta con la autorización de una paciente suya la experiencia que ella tuvo y cómo en algún momento en el metro le entró un terrible ataque de pánico. Muchos años antes ella había sido víctima de una violación, pero había sucedido en su propia casa. Entonces, tratando de indagar por qué en el metro, después de varias sesiones, ella recuerda un olor. Después de muchísimos años, y se da cuenta que ese olor de esa loción que había sentido en el metro era el mismo que del depredador que había entrado a su casa. O sea, podemos pensar que hay algo allí que no nos damos cuenta que detona la crisis. Por supuesto, y que son vías asociativas. Todas las personas funcionamos en términos de asociación de pensamiento. O sea, incluso en la elección que tenemos de parejas, de amigos, etcétera, lo vamos haciendo por un entrelazado que tenemos en relación a cómo nos hemos sentido con los demás, ¿no? O repetimos relaciones que hemos tenido anteriormente como con la finalidad de irlo resolviendo, pero también porque ahí nos sentimos cómodos, ¿no? O también porque ahí hay algo que tenemos que elaborar de la relación. Esto que mencionas del olor seguramente fue una circunstancia de terror para esta persona. O sea, que pronto, después de haber pasado tanto tiempo y haber sobrevivido además en una circunstancia de violencia sexual, ¿no?, donde el cuerpo cobra una forma muy vulnerable. O sea, ¿qué es lo que puede entrar a mi casa, no? En mi espacio, en mi cuerpo, y de pronto que aparezca un olor en un espacio además que podemos pensar como saturado. Entonces seguramente eso llegó y se registró como la cuestión de mayor alarma y peligro. ¿Quién puede ayudarme aquí? Y entonces nos vamos a la pregunta probablemente de aquel entonces, ¿quién puede ayudarme estando allá? Entonces, por eso es esta sensación de desamparo y de que no hay nada, aunque estemos rodeados de muchas personas, no hay nada que nos pueda sostener. Sí, es una sensación de abandono y de soledad absoluta. Nos vamos a detener tantito en la conversación, vamos a escuchar la opinión de las personas entrevistadas por el equipo de producción en las calles. La pregunta fue
sabes que es un ataque de pánico? Para mí es como respiro como muy fuerte, pero es como no puedo respirar. Estoy tratando de agarrar aire y no me siento bien. No sé, creo que es algo donde nos encontramos en una situación y nuestro nivel de estrés se eleva y tendemos a bloquearnos. Es como un impulso que pasa de una manera poco recurrente, más puede ser como ocasionado por diferentes circunstancias, creo, como por algún problema psicológico, puede ser algún desorden alimenticio por alguna clase de drogas que se pueden estar consumiendo, puede ser derivado de eso. Varía bastante de las personas, pero por lo general es como sudoración, no pueden respirar, empiezan como a sentirse asfixiados o asfixiadas, como ese tipo de cosas. Para mí un ataque de pánico es la falta de aire, la falta de un raciocinio, ya que te genera pensamientos, ¿cómo se podría decir?, negativos, que te pueden llegar como a nublar la mente y no pensar de una manera coherente. El miedo inexplicable, inclusive un miedo inexplicable al qué va a pasar, qué me puede pasar. La irracionalidad del ataque de pánico, eso asusta mucho. Y dos preguntas, Jimenita, ¿cómo podemos tratarlo? ¿Cómo podemos tratar de estar mejor? Y la segunda, las terapias son muy costosas, ¿no? Entonces, hay lugares como ese donde tú trabajas y otros donde podamos pedir auxilio. Sí, por supuesto. Bueno, a mí me parece que una de las primeras cosas que tenemos que tener presentes es que esto nos puede pasar a todos, ¿no? O sea, no nos vayamos con una circunstancia de creer que si estamos sintiendo algo así, estamos locos o no me pasó nada y continuemos nuestra vida. Esto, entre más tiempo se guarda en términos de silencio, se vuelve mucho más riesgoso. Entonces, ¿cómo podemos prevenir, insisto, ante algo que surge de no sabemos dónde? La única, bueno, uno de los caminos, que yo considero que son importantes es que estemos informados, ¿no? Primero, si algo así me está ocurriendo, entonces estoy teniendo, ¿no?, un ataque de pánico. Un ataque de pánico no es una circunstancia normal o cotidiana, se tiene que atender. La primera vía que yo pienso es psicoterapia, ¿no? Hablar sobre el tema, asociar sobre el tema, ser escuchado por otros sin estar estigmatizado, ¿no? Creo que eso es algo muy importante. Y pues bueno, si el psicoterapeuta piensa que algo de lo que les vendría bien tendría que ver con una valoración psiquiátrica, pues seguir las indicaciones, ¿no? Que vienen desde el psicólogo y, por otra parte, el médico psiquiatra que esté atendiendo. Ciertamente los procesos psicoterapéuticos pueden llegar a ser elevados, pero justo por eso lo que se busca en diferentes asociaciones es que esto sea accesible, ¿no? Que la salud mental no se quede en una cuestión de un consultorio y en un divancito y que nadie más tenga acceso, ¿no? Sino programas, por ejemplo, Espora Psicológica, está el AMPAG, ¿no? Que AMPAG es una asociación en donde se recibe, ¿no?, a los pacientes, se tiene una entrevista en término grupal y a partir de ahí se determina si son candidatos a psicoterapia individual o pueden quedarse dentro del grupo. El costo es muy bajo y es accesible, ¿no?, para la comunidad. Tenemos el Centro Eleia, ¿no?, que tiene dos... Eleia, que tiene dos zonas, es la zona norte y la zona sur, en donde te puedes comunicar y ellos te asignan a un terapeuta que sea lo más cercano a tu domicilio. Y por otra parte tenemos la clínica de la Universidad Intercontinental, ¿no?, donde también se reciben a pacientes y en todas estas vías
tienen práctica psicoterapéutica supervisada, lo cual es muy importante. A nivel nacional, ¿qué existe? En caso de emergencia, bueno, a ver, yo creo que es muy importante, ¿no? Cuando tenemos un ataque de pánico, una de las cosas que ocurren es que necesitamos hablar con alguien casi de inmediato. Pueden ser las 3 de la mañana, las 5 de la tarde, puede ser un domingo. Entonces, yo lo que recomiendo es contactar a la Línea de la Vida, que es el canal del número 800-911-2000, que es una línea 24/7, donde se atiende en términos de contención al paciente y además de todo se brindan pues los recursos necesarios, una ambulancia, una patrulla, ¿no? Esto es un ejercicio de servicios de atención psiquiátrica y CONADIC. Entonces, es la base que tenemos a nivel nacional de forma gratuita y en términos de emergencia. Jimenita, se nos acaba el tiempo. ¿Hay algo que nos quieras comentar? Pues, bueno, primero, qué bueno que se encuentren espacios para hablar de esto que pasa muy continuamente, pero que no se habla, ¿no? Como en lo cotidiano. Creo que es muy importante ir atendiendo cada vez más temas de salud mental, hablarlos, ¿no? De forma cotidiana, sin tener que hacer una vía de especialización. Creo que es importante que las personas sepan sobre esto, lo reconozcan y lo puedan atender, pues por el bien de todos, ¿no? Comunitariamente. Muchas gracias, Jimenita. Yo creo que también ser solidarios y entender que todas y todos tenemos síntomas, unos más ruidosos y aparatosos que otros, porque eso nos va a ayudar a ser más sensibles, ¿verdad? Muchas gracias por estar acá, Jimenita. Muchísimas gracias a ti, Tere. Y nos vamos con una frase de la escritora Brené Brown: la empatía es simplemente escuchar, retener el juicio, conectar emocionalmente y comunicar ese mensaje increíblemente sanador. No estás solo, no estás sola. Regresamos en un ratito. Bienvenida Isa Espi, cantante y compositora mexicana, y acá la presento con sus palabras, que busca a través de su música hablar de temas tabú o que usualmente no se tocan en la música en español. La depresión, los ataques de pánico, la ansiedad provocada por la era digital y por tantas cosas, ¿verdad? Bienvenida. Sí, gracias. Estoy muy agradecida de que hayas aceptado dar un testimonio, Isa. Yo estoy muy agradecida de estar invitada. Justo como decía yo en mis palabras, siento que es muy importante hablar de estos temas y también como lo platicaba Jimena ahorita que cerró su bloque, abrir estos espacios de platicarlo. Hay mucha gente que pasamos por estas crisis de ataques de pánico y pues entre más lo platiquemos y más lo soltemos, siento que como sociedad vamos a ir avanzando un poquito más. Exacto, hacia la empatía. ¿Te ha sucedido contar esta crisis o que te esté sucediendo y que no te crean? No me ha sucedido que me esté sucediendo y no me crean. Bueno, voy por partes. O sea, sí. me ha tocado platicar acerca de esto justo con amistades mías. O sea, creo que como que yo siempre he buscado primero hablar como con mis personas cercanas, ¿no? O sea, como de platicarles, me pasó esto, siento esto, a ti te ha pasado. Tengo varios amigos a los que también les ha pasado, amigos, amigas. Y creo que ha sido importante como para mí, dentro de nuestras relaciones, platicar acerca de pues cómo lo vive cada quien. No me ha pasado que me esté sucediendo una crisis como esta y no me crean, específicamente porque a mí, o sea, al contrario de lo que hablaron en el bloque pasado, a mí nunca me ha sucedido un ataque de pánico estando en público, sino más bien como que todas mis crisis y todas las veces que me ha pasado son como en la vida privada, específicamente más como en mi casa, o sea, con mi familia o con gente muy cercana a mí como pues mis parejas, ¿no? Creo que, o sea, y esto también como que lo he analizado a través de la terapia, que es porque, o sea, yo soy una persona que no me gusta mucho como mostrar, o sea, es irónico, ¿no? Porque estoy aquí y soy cantante y todo esto, pero, o sea, como que mostrar estas crisis cuando me están sucediendo no me gusta hacerlo. Entonces, más bien como que siento que, como decía Jimena, ¿no? Si ya tenía como una crisis ansiosa, como que casi que la espero y casi siempre me ha pasado que detone
pues en este ambiente, ¿no? En un ambiente mucho más de confianza o de cercanía con mi familia o con mis parejas. Sí. ¿Y qué es exactamente lo que te sucede? ¿En qué piensas cuando está sucediendo? ¿Y cómo tratas de calmarte? Sí, pues, o sea, creo que también es importante mencionar esto. O sea, a mí me diagnosticaron trastorno de ansiedad generalizada a los 10 años, que siento que es un privilegio muy, muy, muy grande que mucha gente no tiene. O sea, como tener ya un diagnóstico desde tan temprana edad, y desde ahí como que he ido aprendiendo como a saber más o menos cómo me estoy sintiendo y a como notar, pues sí, ¿no? Detonadores de la ansiedad y cómo los calmo. Pues bueno, o sea, ya en el momento en el que está pasando, o sea, justo es cuando yo ya me he notado como dentro de un periodo de tiempo largo de ansiedad, y usualmente lo que lo detona es como pensar en algo o algún problema justo a los que se referían en el bloque pasado, ¿no? O sea, que viene de más atrás y que es un problema que siento que no se va a solucionar, ¿no? O sea, como algún problema familiar que diga, no, es que esto sigue pasando y pasa desde que soy chiquita y sigue y nunca se va a solucionar, ¿no? Entonces, como que a partir de eso, lo que me pasa a mí es que empiezo a hiperventilarme, o sea, como que empiezo a respirar muy agitadamente y como que empiezo a ya no poder hablar. Justo me pasa esto que decían de la sensación de hormigueo, sobre todo en las manos, en la cara. Y pues mucho llanto, pero como no un llanto como cuando lloras y sabes que estás llorando porque te sientes triste o porque algo lo causó, sino como un llanto muy visceral, o sea, que desesperado. Desesperado, que viene... Siento que hay veces que las personas lloramos desde el alma, ¿no? O sea, ni siquiera tanto como desde algo que tú pienses o sepas que te haya pasado, sino como algo que viene desde adentro. Y sí me pasa esto. Nos vamos a detener, discúlpame, por favor. No te preocupes. Pero tenemos esta parte de los sondeos de las plazas y las voces. La pregunta fue si padeciste un ataque de pánico, has vivido ataques de pánico, ¿cómo crees que suceden? Bueno, en realidad fue como una situación de pareja donde tenían como problemas y sí sufrió como un ataque de ansiedad y pánico, ¿no? Como de miedo. Y sí vimos cómo se puso como muy nerviosa la chica y como al grado de desvanecerse, ¿no? Sí he tenido amistades con ataques de pánico en los que los lleva inclusive a las autolesiones, el querer salir corriendo, el querer huir, el querer gritar, el querer llorar incontrolablemente. Y eso es a causa justamente de que hay personas que no creen a la fecha, siglo XXI, 2023, en un tratamiento psicológico psiquiátrico, ya que la sociedad pues también te lleva a creer que son para locos. Pues creo que se pueden ser por ese tipo de circunstancias como en la que están como o pasando por algo que no están tratando, o tanto como psicológico como algo externo que pueden estar como consumiendo. Estás expuesta a una situación imprevista y se eleva tu nivel de estrés o no sé qué le pasa a tu cuerpo y desde ahí sucede, como que tienes miedo. Creo que es porque las cosas que me han pasado en la vida y es como a veces no puedo controlar situaciones con mucho estrés. Creo que es por eso. Me sentí que no podía escapar la situación. O sea, estaba como muy estresada y ni pude moverme, estaba temblando y todo eso. Empieza a haber una sudoración muy especial, aunque no haga calor como ahorita, pero empiezan a tener una reacción corporal bastante grave. A partir de ahí empiezan a tener problemas con su respiración, con su forma de expresión tanto corporal como oral. Yo lo asocio todo con lo emocional, la psique y nuestra mente. Entonces, en realidad las enfermedades normalmente se crean desde las emociones. Lo emocional, como él dice. Tú nos estabas diciendo algo bien interesante, que cuando tienes el ataque de pánico no puedes hablar, que al mismo tiempo sí sabes por qué te sucede, no es una acumulación de cosas, y al mismo tiempo dices, son cosas que han sucedido todo el tiempo y que siguen pasando y que tú quisieras que ya no pasaran. Ante esas cosas, tú tampoco puedes hablar, o no has podido, o no has sido escuchada, exactamente como en el ataque de pánico, ¿no? Sí.
Justo es esta sensación, o sea, yo tal cual no, o sea, dentro de la crisis no puedo verbalizar lo que estoy pensando, pero sí en mi mente esto, o sea, como que pasa mucho estas frases repetitivas, lo que decían hace rato, ¿quién puede ayudarme? Otra vez, estoy sola, me voy a morir, ¿qué hago? No va a Pero dejar hay de una pasar. experiencia que tú estabas describiendo donde tú también no has tenido el derecho de verbalizar. Se retoma como síntoma algo que está en la realidad también, ¿no? Sí, siento que, o sea, justo es eso lo que dices, ¿no? O sea, yo a través de la terapia he podido identificar qué son las cosas que me hacen pues, llegar a esto. Y como dices, son situaciones que tal vez yo las tengo muy conscientes y yo las tengo muy platicadas con mi psicóloga y todo, pero al momento de ya querer platicarlas con las personas, no... O sea, igual y he sido escuchada, pero la situación se sigue repitiendo, ¿no? O igual y he sido escuchada, pero muy por encimita, ¿no? Y sobre todo creo que también se detona de situaciones fuertes, ¿no? O sea, obviamente cuando o sea, tú como, no sé, hija, hermana, le estás comunicando algo a tus papás, a tus hermanos, que no quieren escuchar y que es algo fuerte de la familia, claro que o sea, que la situación es muy difícil que también avance o cambie, ¿no? Entonces de ahí también la frustración. Yo tuve mucho gusto en encontrarte en redes, pero el primero que encontré de ti fue tu canción, ¿no? Que tiene que ver con los ataques de pánico, y además trajiste tu ukelele. Sí. ¿Te podemos escuchar? Claro. Me va a encantar escucharte, creo que es muy valiente y que además darle difusión a toda esta forma de dolor, este daño interior a través de la música, está genial. Entonces, no sé si ya podemos escuchar, ¿sí? Bueno, soy Isa Espi y esta canción se llama Ataque de Pánico. Este ataque de pánico me sirvió para matar 2 horas de un día con el que no he sabido lidiar. Esta expectativa que se tiene de mí, tal vez yo la construí, pero no lo voy a admitir. No, porque siempre es mejor regresar al viejo hábito de culpar a mis padres por todos mis traumas de inseguridades, por dejarme aquí siendo la responsable de este ataque de pánico, que me sirvió para matar 2 horas de un día con el que no he sabido lidiar. Porque siento que la única cosa que me hace feliz son esos 5 minutos después de bañarme. Luego sigo con mi vida y sigo confundida porque siempre pienso que crecí antes de lo que debía. Que no se supone que un adolescente de 17 años no puede decidir lo que va a hacer por el resto de su vida. Y ahora me tienen aquí financiando mis heridas, financiando mis malos hábitos, pasándola muy mal siendo yo, con este ataque de pánico, con este ataque de pánico, este ataque de pánico que me sirvió para matar 2 horas de una vida con la que no he sabido lidiar. Este ataque de pánico es mi ataque de pánico. ¿Qué hago con tanto pánico? Mira, todas somos tus fans. Gracias. Oye, pues muchas gracias por escribir estas cosas, de verdad, ¿eh? Es muy admirable. Y vamos a detenernos un momentito. Ahorita regresamos a conversar. Y miren qué exacta esta frase de la poeta argentina Alejandra Pizarnik. Esta sensación de estar perdiendo mucha sangre por una herida que no ubico. Aquí termina la cita y yo diría eso, ubicar la herida. Si no la ubicamos, ¿cómo sanamos? Regresamos en un ratito.
Seguimos con el tema de los ataques de pánico sin amenaza del exterior. Estamos con la cantante y compositora Isa Espi. Isa, tú hablaste de tus 10 años. ¿Qué pasaba entonces? A los 10 años tuve un periodo largo de tiempo, fueron como 6, 7 meses, en los cuales yo no, o sea, lo que recuerdo y lo que sé es que no podía dormir, o sea, literalmente yo podía estar el día bien, recorría bien, y en el momento en el que como empezaba a hacerse de noche, yo me empezaba a abrumar muchísimo. Y era una sensación de miedo inexplicable y de, pues sí, o sea, era mucho abrumamiento, mucho miedo a la hora de irme a dormir. O sea, como que ya que anochecía, ya que veía como que toda la vida empezaba como a calmarse más, ya empezando a irse a dormir, como en todo este ritual de lavarse los dientes, pues a irse a dormir. Yo no lograba conciliar el sueño. Es que sentía, o sea, lo que recuerdo es que sentía miedo, o sea, como si algo malo fuera a suceder. Si tú pudieras volver atrás a ese momento y alguien te preguntara qué necesitas para tener menos miedo, qué puedo hacer para que tengas menos miedo, ¿qué dirías? Apapacho, yo creo, sí. Abrázame. Abrázame, sí. Exacto. Y justo en ese periodo de tiempo, o sea, pasó que yo me iba a dormir a la cama de mis papás. O sea, como que estaba en mi cama y no podía dormir y me iba a dormir, pero pues, sucedió diario durante muchísimos meses, ¿no? Entonces, pues ya ahí fue cuando mis papás decidieron buscar ayuda psicológica. Fui con un neuropediatra, de hecho. Entonces, o sea, él ya fue quien me ayudó también y a mis papás también a entenderlo, porque otra cosa es que yo soy hija primogénita, soy la primera hija de todos mis hermanos, entonces también esto mis papás pues no entendían qué me pasaba, ¿no? O sea, era como de, pues es que tiene miedo, pero ¿por qué tiene miedo? O sea, ¿miedo de qué? ¿Y tú qué crees que te podría haber estado inquietando? Pues creo que justo, o sea, bueno, esta parte y también un poco de eso se deriva la canción. Yo tengo muchos más hermanos, ¿no? Y entonces como que siempre, y esto es algo en lo que he estado trabajando, he sentido como esta sensación de responsabilidad, ¿no? Como que vienen mis hermanos y entonces yo tengo que sacar mejores calificaciones y portarme bien y ganar las becas porque mis papás están muy ocupados con el cuidado de mis demás hermanos chiquitos. Entonces como que yo tengo que ser muy, o sea, pues sí, como... pues muy, o sea, tengo que hacer todo bien, ¿no? O sea, tengo que hacer todo bien. O sea, como que, incluso si no me lo decían, ¿no? Porque hay papás que son muy exigentes de que tienes que sacar el 10 y tienes que tener todo perfectamente acomodado y tienes que tener, o sea, pues la beca, ¿no? O sea, a mí no me lo decían, pero como que yo me lo empecé a tomar como responsabilidad mía también. Entonces, pues creo que era eso, o sea, como que o sea, como algo... O sea, de ese sentimiento, pero maximizado, ¿no? Como de, ¿y ahora qué voy a hacer? Y eso te provocaba mucha ansiedad. Y cuando tenías 10 años, ¿cuántos hermanitos tenías? Cuando tenía 10 ya, bueno, somos 4 y ya habían nacido los otros 3. O sea, soy yo, mi hermana y otros 2 hermanos míos. Entonces, pero mis hermanos eran muy chiquitos. O sea, mi hermana creo que tenía 8, mi otro hermano 6 y el otro 4. Entonces, pues, o sea, como que... fuimos todos muy seguiditos, pero yo sí me sentía como la grande, ¿no? Y todos los demás eran chiquitos. Aunque yo no fuera tan grande. ¿Cómo te sientes? No era nada grande, nada. Pero ¿cómo te sientes ahora con toda esa exigencia que tuviste por dentro? Pues es algo que he tenido que también trabajar, ¿no? O sea, como por mi parte. O sea, de hecho, también un poco de ahí viene la canción, ¿no? O sea, este lyric que digo de siempre siento que crecí antes de lo que debía o siempre quiero culpar a mis papás de todo lo que me pasó y por qué no me dijeron como está bien, tranquilízate, ¿no? Y es algo que yo he tenido que también soltar un poco, ¿no? Para ellos, o sea, como de, pues bueno, o sea, ellos no sabían, igual ellos, o sea, yo tampoco como niña podía comunicarlo y ellos como papás primerizos tampoco podían entenderlo. Y... o sea, algo curioso es que, por ejemplo, cuando mi mamá escuchó esta canción por primera vez, sintió como mucho, me lo dijo, sentí mucho enojo y mucha desesperación, ¿no? O sea, como que, ¿qué hicimos nosotros conscientemente para que tú te sintieras así? Y eso es lo frustrante, es como, pues, creo que nada, ¿no? Pero, o sea, como yo me siento ahora, es como de, bueno, pues ahora que ya estoy en esta etapa adulta de mi vida, pues es momento también de, pues, de soltar, de perdonar,
pues sí, ir soltando esta autoexigencia. Es algo que a mí, o sea, que yo tengo muy interno, ¿no? O sea, soy muy perfeccionista, soy muy autoexigente. A veces nadie me está pidiendo nada, pero yo solita ya estoy pensando que tengo que tener todo perfectamente bien, ¿no? Es que alguien te lo está pidiendo adentro tuyo. Son voces introyectadas. Bueno, sí. Sí, pues es algo que he tenido que aprender a hacer, o sea, como a soltar también y a soltarme y a permitirme tener errores y equivocarme y que no todo me tiene que salir perfecto y que no tengo que saber absolutamente todo. Yo fui alguien que en la escuela pues siempre estaba en el cuadro de honor, en los mejores promedios, o sea, tenía como estas ceremonias de excelencia y me invitaban a mí, o sea, como que toda esta parte académica yo siempre la tuve muy bien y ahora que salí de la escuela, que ya me gradué, como que ha sido la vida diciéndome, amiga, no, o sea, no va a haber nadie que te diga, tienes 10 en absolutamente todo, ¿no? O si lo haces perfectamente bien, pero hay veces ¿cómo que solo vas a semejante cosa sería posible? ¿Mande? ¿Cómo semejante cosa sería posible? ¿Cómo una persona podría estar en todos los cuadros de honor? Quiero decir, es una demanda muy, muy, muy excesiva, ¿verdad? Bueno, tú lo sabes. Sí, y justo, o sea, creo que lo raro, o por así decirlo, era que, pues sí, o sea, como que a mí nadie me lo estaba exigiendo explícitamente. Pero también pero a eso ver, hay una transmisión de mensajes que no necesariamente pasa por la verbalización. Y eso también creo, por ejemplo, algo que también he hablado con mis papás, ¿no? O sea, como que, bueno, yo tenía todos estos premios y todas estas medallas y todos estos diplomas, pero cuando pasaba era como de, pues sí, ¿no? O sea, como que no había esta parte de, muy bien, lo estás haciendo bien, o una felicitación. Si volvieras atrás, ¿qué pedirías? ¿Qué pedirías? Llegas con tu medalla, con tu diploma, estás muy contenta. Lo hiciste también por ellas. ¿Qué pedirías? Pues sí, como pues esta parte como del reconocimiento tal cual, o sea, como de muy bien, lo volviste a hacer, o sea, como que salió muy bien, ¿no? O sea, siento que en un punto ellos ya más bien se acostumbraron a que yo hiciera eso, entonces como que yo también me acostumbré a que pues entonces así tenía que ser siempre, ¿no? Entonces creo que yo pediría como eso, o sea, como de, pues está muy bien, o sea, muy padre, o sea, como tu esfuerzo y lo agradecemos mucho, o sea, no sé, te queremos, o sea, acuérdate que las calificaciones no lo son todo también, esa es otra cosa, ¿no? Pero creo que eso es una idea que apenas está introduciéndose también en el sistema educativo, o sea, como la calificación no lo es todo, no tienes que salir perfecto en todo, o sea, hay muchas otras cosas que te dan valor como persona, ¿no? ¿Qué te gustaría que te hubiera dado valor como persona en ese momento? Estamos hablando de la niña, ¿no? Sí. Y es algo que he pensado últimamente, porque yo he estado trabajando con niños, o sea, doy clases de inglés a niños de primero de primaria y de sexto de primaria, bueno, niños y niñas. Y creo que me hubiera gustado que me hubieran sacado más a divertirme, o sea, como que siento que ahorita viendo a las niñas, como que digo, es que ellos se divierten y son felices, ¿no? Y como que yo siempre me quedaba mucho en pues ya terminé de estudiar y ya todo, y veía como a mis primos, a mis hermanos jugando, y yo como que yo no quería hacer nada, ¿no? ¿Por? Entonces... ¿Sí ya habías terminado de jugar? Pues no sé, o sea, como que no se me hacía interesante, o sea, suficientemente interesante como esta parte del juego, ¿no? Por ejemplo, esta parte de cantar y de expresar mis emociones así, la empecé hasta, o sea, bien, hasta secundaria, a pesar de que yo sabía que me gustaba mucho hacerlo, o sea, creo que igual y como si me hubieran incitado un poco más, como a ver, o sea, sí, qué padre que estudies y que estés leyendo y que te encante hacer la tarea o no sé, pero pues también, órale, vete a jugar con tus primos, ¿no? Órale, o sea, métete a clases de canto, no sé, ¿no? O vamos a conversar. Vamos a platicar y hay que hacer otras cosas, ¿no? Que sí era algo que a mí me pasaba mucho, como que yo me aburría y nada más como que ya no quería jugar, ¿no? Que es esta parte que entonces yo hasta muy tarde aprendí que podía hacer otras cosas, que fue más hacia la adolescencia, hacia la prepa, que ya empecé como a unirme a... ¿Y las amigas, los amigos? Sí, mis amigos, o sea, mi mejor amiga, que fue mi mejor amiga por muchos años, ella fue la que me sacó, o sea, yo la conocí en secundaria y era una niña así súper extrovertida y le encantaba cantar. Me decía, ¿tú también te gusta cantar? Ya te he visto, entonces vente, hay que hacer esto y hay que cantar esta canción y hay que aprendérnosla y cantársela al salón. Y yo me moría de la pena, pero decía, bueno, ¿no? Allá voy. Después, ¿y cuándo comenzaron los ataques de pánico? ¿A qué edad? En la prepa, sí, en la preparatoria, a los 17 años más o menos, 17, 18.
¿Y tú qué nos recomendarías cuando está sucediendo? ¿Cómo podemos intentar de quitarnos esos pensamientos? ¿Cómo podemos respirar mejor? Creo que una cosa que a mí me pasa y que también conversando con mis amigos sé que pasa, o sea, cuando estás teniendo esta crisis, es que está ganando tu parte de crisis, pero sí hay una pequeña voz que te está diciendo, tranquila, no pasa nada, respira, ¿no? Entonces, como que es mucho, o sea, intentar como agarrarte de esa voz chiquita y decir, ok, y amplificarla para que se disminuya la otra. Sí. Porque a mí lo que me pasa, o sea, y también me avergüenza admitirlo, es lo que decías, ¿no? O sea, que hay veces que estoy dentro de la crisis y sé que podría respirar y como calmarme y como agarrar más aire y como bajar un poco más. O sea, hay algo que sirve mucho que es como tocar cosas a tu alrededor que no solo sean. A mí me pasa mucho que me empiezo como a agarrar a mí misma, ¿no? Y es como de, a ver, o sea, suéltate, agárrate. Y hay algo que, te digo, lo que me da vergüenza admitir es que a veces estoy dentro de la crisis y digo, no quiero, mejor me quedo aquí, ¿no? Pero es amplificar esa voz. Nos vamos a detener un momentito porque tenemos nuestra esquinita de lecturas y películas. Entonces nos vamos del psicoanalista Christophe André, Psicología del miedo, temores, angustias y fobias. André es un psiquiatra y psicoterapeuta, uno de los grandes especialistas franceses en estos temas, y en el libro nos habla de sucesiones, del sufrimiento de las personas causado por el miedo, de cómo puede ser un impedimento para disfrutar de la vida y de cómo se pueden trabajar las heridas emocionales. Porque hay algo que es bien importante. Después del ataque de pánico, lo que se nos queda es el miedo al miedo. La película, bueno, en castellano se llama Inocencia Interrumpida, que es súper cursi como título, ¿no? Porque es una joven interrumpida. Es como ella habla de sí misma durante la película. Es de James Mangold. Es la protagonista, tiene ciertos conflictos emocionales y termina en una institución, ¿no? Está hecha con mucho cuidado y respeto hacia las distintas formas de las lastimaduras emocionales y tiene una reflexión de fondo importantísima. Cuando la sociedad, la cultura, aún los expertos están patologizando conductas que quizás solo requieren de escucha profesional atenta y de amor y cuidados para sanar, y cuando realmente la medicación o el internamiento son necesarios. La pueden encontrar en Netflix. Luego, Mejor Imposible, con Jack Nicholson en el papel de un escritor particularmente antipático, insoportable. Sufre mucho, pero no se le daría aceptarlo. Para no arriesgarse a sufrir más, vive en el evitamiento. Así no agudiza su pánico. Cumple de manera obsesiva una serie de rituales y de renuncias. Entre otras, evitar todo contacto con los demás. Hasta que un día una mujer le es necesaria, sin que él se dé cuenta, muy a pesar suyo. Y también encuentra un vecino encantador. Entonces se plantea para él la tan temible pregunta: tratar de sanar para atreverse a enamorarse, para apreciar el valor de tener un amigo, de tener una mascota, o regresar a su entierro mortífero pero seguro. Es una linda comedia y está en Prime Video. Y Safe, a salvo, de Todd Haynes, el personaje es Carol. Todd Haynes tiene como 4 personajes de películas que se llaman Carol. Es una mujer casada que vive en los suburbios. Tiene un marido lejano, así educadamente amoroso, una sexualidad más bien cosificante. A mí me pareció como aburridísima. Sus clases de baile, la tintorería, sus amigas, que son todas impecables. Una vida de rendido homenaje al cumplimiento de los mandatos sociales, el estatus y el deber ser. Hasta que comienza a tener ataques de pánico. Se asfixia. Se hace análisis, le dicen que su cuerpo está sano y escucha hablar en una conferencia de los daños por la contaminación y los microbios. Y entonces ella, como está muy sola, se convence de que ese es su caso y se retira al final a una comunidad aislada y libre de bichos. Una mujer físicamente sana que se obliga a sí misma a arrastrar un tanque de oxígeno. En la realidad, lo arrastra. Nadie le pregunta en toda la película qué siente, nadie se permitiría pensar que algo puede estar mal en su vida, ni siquiera ella misma. Y supongo que lo que está detrás, ¿no?, en términos sociales, es quién que cumple con tanta aplicación su destino decretado podría ser infeliz. Isa, ¿hay algo que nos quieras comentar antes de despedirnos? Pues agradecer nuevamente por la invitación de estar aquí. Y pues creo que cualquier persona que haya experimentado una crisis así, o sea, quiero nuevamente como hacer esta aclaración, o sea, no estás solo, no estás sola.
puedes platicarlo, o sea, hay varios foros en internet, o sea, si no quieres como decirlo tal cual en persona, hay varios, o sea, ya hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a ir sacando esto. Hay grupos en redes. Hay grupos en redes, foros en redes sociales como Reddit, Twitter también, donde puedes encontrar una red de apoyo, platicarlo con tu gente cercana, darles como tu guía de primeros auxilios de qué hacer contigo, eso sirve mucho también. Y pues nada, la gente que sepa de amigos, amigas que pasen por esto, o familiares que pasen por esto, acérquense y pregúntenles qué sienten, qué te gustaría que yo hiciera por ti antes de las crisis, antes de tener alguna, qué sientes, qué necesitas, qué puedo hacer por ti cuando te pase esto. Creo que hay una respuesta y es de infancia. Necesito que me quieran. Muchísimas gracias por estar aquí. Espi, ¿dónde te podemos escuchar? Me pueden encontrar en todas las plataformas digitales como Isa Espi, también en redes sociales como _Isa Espi. Ahorita acabo de sacar esta canción Ataque de Pánico, pero próximamente voy a sacar más. Entonces, pues me pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Y también gracias a Jimena García, psicoterapeuta con perspectiva psicoanalítica, a Espi, compositora y cantante, por acompañarnos. Gracias por tu música. Gracias a ustedes por recibirnos en sus casas. Los esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. Escriba, opine, sugiera temas. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar. Llegó a sus playas. Les escuchamos.